¿Cuántas veces han estado a punto de iniciar algo y no lo hacen? ¿O cuántas veces han dicho, quiero empezar, pues no sé, un negocio, o ya más apegado a este programa, quieren empezar, no sé, su proyecto de música, su proyecto de fotografía, su proyecto de moda, lo que quieran, y no lo hacen? Pues bueno, en este capítulo vamos a explorar sobre de eso. Bienvenidos a Creative y este es el episodio 3. Pues ya lo escucharon en el primer lapso de este podcast, que vamos a hablar sobre de no poder empezar un proyecto o no poder empezar algo que quieran hacer. Esto está más enfocado al ámbito creativo. Y si me escuchan más bajito que de costumbre, significa que estoy grabando de noche. Si escuchan ruidos de la calle, es que mis vecinos inconscientes tienen una fiesta. Ya saben, estamos en cuarentena todavía, eso no se ha acabado. Pero bueno, eso no es tema de ahorita. Pues nada, hay algo que quiero como contarles, compartirles en este episodio que me tocó estar a mí solo. Como saben, la idea es que esté un episodio acompañado, y un episodio yo solo. Y ahora les quiero hablar precisamente de esto, de por qué a veces no iniciamos nuestros proyectos o por qué a veces no iniciamos las cosas que queremos hacer, por más que digamos, sí, quiero empezar en la fotografía, o quiero empezar en el video, quiero empezar en el diseño, quiero empezar un proyecto. De hecho, el capítulo, si no mal recuerdo, le habré puesto que todos tenemos un sueño artístico frustrado, y creo que si no te sientes identificado, piénsalo más atrás. A lo mejor de niño dijiste o pensaste en ser pintor, o pensaste en algo artístico que querías hacer y al final no lo hiciste, y hay muchos factores que me dediqué a investigar de por qué a veces no iniciamos las cosas, y también en pláticas con amigos míos fue donde nos empezamos a decir por qué no iniciamos. En mi caso, pues voy a hablarles de mi perspectiva. No todo lo que yo diga quiere decir que sea lo que es. Estoy hablando solamente de mi caso y desde mis privilegios como persona heterosexual morena, porque no soy blanco. Y también, todos tenemos diferentes puntos, y hay 3 que quiero tratar que son muy importantes. El primero es el psicológico emocional, que es a veces el que más nos impide empezar las cosas. El que sigue pues también es el económico, y al final es el político social, que también es importante, pero pues vayamos empezando poco a poco. En el ambiente psicológico emocional, hablando con amigos míos y también hablando de mi perspectiva, muchas veces no iniciamos o no queremos tomar el riesgo de un camino en el ámbito artístico, en el ámbito creativo, porque pues a veces estamos mal nosotros mismos. Yo, pues, siendo totalmente franco con ustedes, sufro de ansiedad y de depresión. Me estoy tratando inclusive con pastillas, que no es lo más recomendable, pero pues ya la situación lo ha meritado. Tuve que ir con el psiquiatra. Y gracias a la doctora que me ha estado atendiendo he estado un poquito mejor, porque pues con la pandemia y con el encierro que tenemos, pues sí se me botó un poquito la canica. Pero eso también tiene que ver con que pues, no había iniciado este proyecto, que iba a empezar desde marzo. Ahorita pues ya estamos más en camino, más encaminados, me siento mejor yo, pero ese fue el impedimento que yo tuve, que yo no pude seguir por mucho tiempo, porque pues de verdad mi mente estaba ida, y compartiendo con varios amigos, muchas veces también ellos tienen estos problemas pues, psicológicos o emocionales, de que son traumas que no nos pertenecen, son traumas que no son de nosotros y que aprendimos en algún lugar de la vida. Para empezar, pues mi recomendación o lo que yo hice es trátate, ve con el psicólogo, ve con el psiquiatra o con quien quieras que sea profesional, porque muchas veces hay cosas que nos meten en la cabeza, hay cosas que nos enseñan y nos hacen entender que nosotros estamos mal,
Desde el simple hecho de, por ejemplo, no sé, un ejemplo burdo, de que a lo mejor a ti de niño te gustaba dibujar en la pared, pero alguien llegó, te golpeó y te dijo, no, eso está mal, no hagas eso. Y ya ese hecho te cambió. Ya no buscaste, para ti dibujar era algo malo, para ti dibujar era algo que representaba un mal para los que estaban contigo, para los que te rodeaban. Y ya desde ahí son cosas que no nos pertenecen y cosas que desde mi perspectiva tienen que tratarse por personas profesionales. Otro ejemplo del que les puedo hablar es de un amigo que él quería ser bailarín profesionalmente, se quería dedicar a eso, era su sueño. Y alguien le dijo que eso era para niñas o para gays y maricas. Cosas que la verdad pues son traumas que nos dejan, que no deberían de afectarnos porque realmente no son pensamientos nuestros, son pensamientos que alguien más puso en nosotros. Pero ahí están y son cosas que se necesitan hacer. Obviamente pues, todo lo que voy a hablar va a tener su convergencia, porque muchas veces nuestra habilidad psicológica tiene mucho que ver tiene que ver con el asunto económico, por la forma en que nos educaron, porque no tuvimos acceso a educación, porque a veces hay cosas más importantes como comer o cosas así que de verdad son prioritarias y no tanto pues ya como tal educación, pero pues les digo, eso es hablando del tema económico. Sigamos con lo del ambiente psicológico o emocional. A veces no es tan arraigado, no es tan el asunto de tener un problema de depresión o de ansiedad o de, no sé, algún problema mental, sino también tiene que ver con, o más bien sí tiene que ver, por ejemplo, una depresión te puede tumbar y te puede hacer no tener ganas de nada. Y eso te puede llevar a buscar excusas, como a mí en mi caso, de que, ay no, pues ¿por qué lo voy a hacer? ¿O por qué voy a empezar esto? ¿O por qué? ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién va a entenderme? ¿O quién va a querer saber qué soy yo? Porque no soy nadie, o porque no tengo un lugar reconocidísimo. Pero esos son pretextos que yo mismo más bien me puse en el sentido de querer empezar este proyecto, porque sentía que no era nadie, o más bien a veces sigo sintiendo que no soy el gran artista o el gran fotógrafo que muchas veces o muchas personas creen que soy. Pero son problemas simplemente emocionales que se tienen que tratar. Hablando exactamente como de mi perspectiva y de mi historia, a veces las trabas vienen directamente de personas que no nos imaginábamos. En el caso particular mío, pues una de las trabas que me pusieron fue mi misma familia. No hablo de mi familia más acercada, hablando de mi mamá o mi papá o mi hermana o mi hermano. Hablo de las otras personas, o sea, bueno, si soy más específico, fue mi abuela quien me dijo, ¿y eso para qué? Cuando le dije que quería estudiar diseño gráfico, dijo, ¿y cómo vas a comer? ¿Qué vas a hacer? No, esos se mueren de hambre. Y a veces ese tipo de comentarios de verdad nos hacen un mal tan grande que no nos damos cuenta. A veces ni siquiera nos percatamos qué tan adentro de nosotros se queda ese comentario y ahí lo tenemos. Y ahí lo llevamos todo el tiempo. Pero después eso lo usé precisamente para darme fuerzas, para, se puede decir que con el orgullo, no decir voy a callarlos. Pero no son cosas que yo recomendaría porque también te llevan a otro tipo de cuestiones sentimentales que no son las más óptimas. Hablando también esta semana con una amiga, me dijo que ella quería ser, pues que tenía las ganas de ser fotógrafa, tenía la ilusión de serlo, no como un ambiente económico o más bien para mantenerse, sino como un hobby que quería llevar, pero no lo ha hecho. Y muchas veces ella me contaba, no voy a decir quién es, si tú que lo estás escuchando sabes de quién estoy hablando, gracias por compartir eso conmigo. Me dijo que ella a veces sentía como que no podía hacer nada, que por más cara que fuera la cámara o por más profesional que fuera la marca o lo que sea, que ella no se sentía con la capacidad de hacer imágenes o de procesar cierto tipo de, pues no se sentía como tal. Y
a veces, bueno, yo quisiera que la gran mayoría de las personas entendiera como yo entiendo, pero todos tenemos nuestro proceso, todos tenemos nuestras formas de ver la vida y nuestras formas de cómo fuimos educados, que moldean realmente pues nuestra perspectiva de todas las cosas que nos rodean. Esta persona que les comento, ella pues tenía esa traba, precisamente esa traba de no poder iniciar o no querer iniciar porque no se sentía con la capacidad de hacerlo. Y creo que muchos hemos estado en esa situación. Muchos hemos estado en la situación de querer empezar, pero no sentirnos capaces de hacerlo, de no ser tan buenos o lo suficientemente buenos como la gente que está allá afuera, o como la gente que ya lleva muchísimos años en este negocio o en esta forma de vida. Hace poco leí una frase o una publicación que compartí en mis Instagram, en los dos. No la compartí en el del podcast, pero en el mío, en el de Víctor Juárez, ahí sí lo compartí, que hablaba precisamente de que muchas veces nos rendimos antes de empezar inclusive todo, porque no nos consideramos lo suficientemente buenos en algo, porque tenemos como esa forma de compararnos con otras personas, que no está mal, o sea, de verdad, si queremos agarrar un role model o queremos agarrar a alguien de yo quiero llegar a ser como él, eso está bien. O digo, desde mi perspectiva, lo que no está bien sería como desanimarnos porque estamos comparándonos con personas que llevan muchísimo tiempo aquí. Yo otra vez hablando desde mi perspectiva, hablando de lo que me ha pasado a mí, yo muchas veces veía el trabajo, en este caso pues ya más videográfico, de otras personas, que decía, ¿cómo puede ser posible que con una cámara que es súper peor que la mía puedan hacer cosas tan buenas, y yo que tengo una cámara supuestamente mejor están haciendo cosas súper geniales? Digo, más bien yo estoy haciendo cosas súper malas y ellos están haciendo cosas súper geniales. Y ahí es donde empieza otra cuestión emocional, que son los bajones que todo mundo tiene, que todo mundo vamos a tener, y que si no te ha pasado en algún momento te va a pasar. Y no es como maldición, sino simplemente no podemos estar al 100 todo el tiempo, y esas son cosas que tenemos que aprender. No todo el tiempo vamos a estar al 100%, no todo el tiempo vamos a poder estar felices o poder ofrecerle al mundo lo mejor que tengamos, porque no somos así, no podemos ser todo el tiempo el ser de luz o ser brillante que todo el mundo exige ser. Y no estoy hablando de cuestiones místicas, mágicas, musicales, sino cuestiones psicológicas. Realmente crecimos pensando que sentir estaba mal, o por lo menos yo crecí en ese ambiente de que si llorabas eras niña, de que si los hombres no tienen que sentir, que nada más accionar y cosas así. Y hablando con amigas y hablando con mujeres muy cercanas mías, me han dicho que ellas han crecido también con el de no, es que tu lugar es estar en la casa, y cosas que pues, obviamente tenemos arrastrando desde hace bastantes años y que ya no nos corresponden a nosotros, que ya tendríamos más bien que haber crecido y haber dejado atrás, pero sin embargo seguimos cargando. Y pues lo único que les puedo decir es busquen ayuda si la necesitan. Ahí hay muchos lugares, hay muchas personas que están dispuestas a ayudarlos, y obviamente pues hay lugares un poco más caros, hay lugares un poco más económicos. Siempre hay alguien que les pueda ayudar. Si necesitan alguien, o más bien si les puedo ayudar yo, pues mándenme un mensajillo ahí a las redes y yo les digo con quién fui yo, y a lo mejor les puedo ayudar, no sé. Pasando al tema número 2, ahora vamos a hablar pues de lo económico. Precisamente a veces nuestros sueños están frustrados porque no tenemos dinero, y porque pues, no tenemos cómo invertir o pagar una escuela o pagar clases o pagar ni siquiera el movernos. A mí me ha pasado muchas veces de que no tengo la solvencia económica, realmente no estoy ganando lo que debería ganar, y quisiera, por ejemplo, ahorita estoy muy metido con ahorrar para poder comprarme un estabilizador, pero sin embargo no lo tengo.
Y podría decirles que a lo mejor pues no se vayan de peda o que no salgan, pero no soy quien para decírselos, tampoco soy su papá. Pero no, a lo que me refiero es más bien en el sentido de que no todos tenemos esa capacidad monetaria para empezar algo. A veces digo, puede ser el asunto psicológico o emocional, y a veces es como el ambiente económico, de que realmente no tenemos la solvencia para hacerlo. Y hay muchos vertientes en este asunto, porque también me he fijado que a veces gastamos o gastamos el dinero que lo poquito que llegamos a tener en cosas que realmente no necesitamos. Tiene que ver mucho con el enfoque, tiene que ver mucho con las ganas que tengas de hacer los proyectos que tienes, o lo que le quieras invertir, le quieras sacar, si realmente lo quieres hacer. Pero muchas veces no depende de eso. Y hablando con amigos, también, pues no todos tenemos las mismas, ¿cómo se llaman? Las mismas oportunidades económicas. Hay quienes pues crecimos en un nivel socioeconómico medio alto, medio bajo, dependiendo. Pero hay gente que está en situación vulnerable, situación más abajo, que de verdad no tuvieron nada de oportunidad y han hecho o han salido varias personas desde ese ambiente, han hecho grandes cosas. No conozco totalmente sus historias, y de personas que de verdad pues, no tenían nada, y a base de crear cuestiones nuevas. Por ejemplo, hace poquito vi una noticia de una niña de una comunidad de Oaxaca, creo, que creó o ideó una forma de purificar el agua para su comunidad, y que ganó una medalla de ciencias. No tengo bien el dato, pero ahí se los comparto después. Que realmente salió de eso, salió de la necesidad de cambiar su mundo, o de cambiar su realidad, de cambiar pues todo lo que tenía a su alrededor y a su alcance con lo que tenía. Y les digo, no quiero sonar como el clásico coach motivacional de sí se puede y todo lo pueden hacer, porque la verdad no es cierto. No podemos hacer todo. Hay cosas que tenemos que diferenciar y hay cosas que tenemos que aprender. Algo que a mí me ha funcionado y algo que yo he hecho es hacer una lista literal, así en un cuaderno, sacar una hoja, un papel, una pluma, un lápiz, lo que sea, y allí anotar cosas que puedo, o sea, cosas que me están impidiendo hacer lo que quiero hacer. Así literal. Puse, cuando empecé a idear lo del proyecto del podcast, fue así como, pues no tengo micrófonos, arre. No tengo mixer, arre. No sé cómo hacerlo, va. Entonces, también puse, no tengo dinero, no tengo conocimientos, bla, 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 bla. Y ya después de eso anotaba, esto depende de mí o no depende de mí. Por ejemplo, comprar un micrófono sí dependía de mí. Comprar el mixer sí dependía de mí. Sentirme bien, también depende de mí. Ahora, por ejemplo, que cayó la pandemia, que ya sé que todos estamos hartos de escucharlo, eso no depende de mí. Entonces hay cosas que yo no puedo cambiar. Que hay cosas que yo de verdad no puedo moverlas y no puedo hacer nada. Y eso es lo que tendríamos que aprender a diferenciar. A mí me sirve lo del papel. El papel y la pluma, perdón. Y de esa manera es como yo trato de más o menos cambiar la realidad en la que estoy, entre comillas, viviendo. No sé si a ustedes vaya a servir o no, pero pues también una de mis grandes motivaciones o grandes formas de ver la vida es realmente de que pues no tenemos tiempo. O sea, la vida es un momento muy rápido, y yo sé que me estoy metiendo como en cosas muy existenciales o entrópicas, porque pues realmente tenemos el tiempo contado. Y esa es una de las motivaciones, os digo, es muy fatalista, lo sé, pero es una de las motivaciones que sí me despierta en la mañana y digo, güey, hoy estás un día más cerquita de caer en el hoyo y ya no volver a levantarte. O sea, hace morir. También, o sea, no quiero ser fatalista totalmente. Hay cosas nuevas que sí me han estado ayudando a despertarme y a querer seguir con este sueño de creatividad, con por ejemplo, el proyecto del podcast o mi fotografía o el diseño.
Pues hace poquito, no sé si lo sepan, y siendo totalmente sincero con ustedes, pues me acabo de convertir en tío. Hace 2 meses, creo. Y también eso me ayuda a pensar, ¿no? En decir, ¿qué voy a enseñarle yo a esta nueva vida, a esta nueva persona? Porque a lo mejor ella va a tener también sus sueños y va a tener sus ganas de hacer algo de diferente o algo que le guste, algo que realmente le vaya a dejar una felicidad. ¿Y cómo le voy a decir, ay, no te dediques a esto o no hagas esto? O sea, ¿quién soy yo para decirle que no haga las cosas? Cuando pues, realmente yo soy la persona menos indicada para eso. Y yo creo que en general, ¿no? O sea, creo que en general, si hablamos para todos, no somos nadie, realmente somos nadie para decirle a cualquier persona que no haga o que deje de hacer. Digo, lo hemos visto. O sea, lo hemos visto, por ejemplo, cuando empezó todo el asunto del TikTok y todo nueva oleada de redes sociales. Mucha gente es, no hagas eso porque pues, no seas ridículo y la chingada. Pero realmente, ¿quiénes somos? O sea, ¿quiénes somos para decir no lo hagas? A lo mejor eso les va a dejar, a lo mejor eso los hace felices, no sabemos. Entonces, yo creo que ese es un gran paso que debemos de dar. Primero, aceptar que no estamos en el control de muchas cosas y en las cosas que tenemos el control tampoco deberíamos de ponerle el pie a otras personas. No sé, eso es una de las cosas que yo pienso. Ahora, hablando del ambiente social y político, que esto no es político, pero estamos en Latinoamérica y en Latinoamérica hay un problema en cuanto a que el ambiente creativo no es tan respetado como en otros países de primer mundo, que por ejemplo me estaba contando un amigo que hay sindicatos para todo y aquí a lo mejor no hay un sindicato de diseñadores o no sé, no lo conozco y si lo hay precisamente ese es otro problema de que no lo conocemos. También está el asunto de que se malbarata aquí en la sociedad latinoamericana, que no hay suficiente conciencia, se puede decir, del valor monetario y cultural que tiene la creatividad en estos ámbitos y pues totalmente no se toma, no se le toma importancia o la importancia que debería de tener como otras rubros o otras licenciaturas u otras formas de vida que por ejemplo un doctor o un ingeniero o un abogado que sí los tienen porque ellos pues, ya tienen esa forma de pensar, ¿no? Esa forma de decir, pues es que es más importante una que otra. Yo no estoy diciendo que no lo sean, de verdad hay situaciones, por ejemplo, pues los doctores, los médicos ahorita son primera necesidad, nosotros no lo somos, pero no significa que una sea más grande que la otra, sino simplemente pues son las cosas a como nuestra sociedad está hecha, nuestra estructura social está formada y precisamente eso forma la mentalidad de las personas que nos rodean y nuestra mentalidad. Y esa es otra de las razones por las que yo personalmente siento que a veces que nuestro sueño creativo se trunca. Y vuelvo a lo mismo, no depende de nosotros muchas cosas. O sea, hay cosas que sí van a depender de nuestra forma de actuar y nuestra forma de ver la vida. Y hay cosas que de verdad no van a depender de nosotros. Pero bueno, pues este va a ser un capítulo algo cortito porque la verdad no quiero que se convierta en hablando de crisis existenciales con Víctor Juárez, no. Es algo solamente que quería compartir con ustedes, que a mí me ha ayudado, que a mí me ha hecho entender más que nada que hay diferentes cosas que a veces dependen de nosotros, a veces no dependen de nosotros, que no nos dejan iniciar ciertos proyectos o ciertas actividades que quisiéramos hacer. Y pues nada, ustedes ahí cuéntenme en redes sociales, en Creative o a mi cuenta de Víctor Juárez. ¿Ustedes han tenido formas o han tenido otras maneras de iniciar sus proyectos? ¿O cuáles han sido? No sé si quieran compartirlas con nosotros y yo ya se las hago saber a los demás seguidores. Y pues nada, la siguiente semana vamos a tener un invitado muy bueno, por cierto. Vamos a hablar un poquito de cine, un poquito de cosas que tienen que ver. Que por cierto, pues estoy grabando en este fin de semana donde
se nos murió pues Chadwick Boseman, que es mejor conocido como Black Panther, y pues también Loco Valdés, que es de aquí en México. Pues fueron personas que formaron a muchas otras personas. Por ejemplo, pues hablando de Black Panther, ¿no? Muchos niños crecieron o están creciendo con su imagen. Y pues no sé cómo le vayan a hacer para continuar con el personaje. Pero bueno, eso sería todo por esta semana. Espero que si algo de lo que les haya dicho les sirva, pues lo usen en su día a día. Lo usen en su, no sé, su ambiente creativo, en su ambiente de creación. Y pues recuerden, todo es un remix, así que si algo les sirve, úsenlo. Nada más siempre háganlo a su manera. Nos escuchamos la siguiente semana y espero que tengan un buen inicio de semana. Bye.